Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Y dice así: El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres en nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, le explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tiempo ahora para meditar un poco la palabra. Vamos a ir meditándola poco a poco. Si usted tiene su Biblia o a usted le gustaría meditar la palabra, es bueno siempre leerla toda despacio. Y si quiere leerla una segunda vez, y si hay eventos o palabras o oraciones o mensaje que a usted se le quede, es bueno. Y una tercera vez puede empezar a hacer parte de la lectura, a hacerla suya, a hacer la vida, a hacer la carne. Y usted puede entonces disfrutarla, la podemos disfrutar mejor así, ¿no? Cuando la leemos despacio y empezamos a vernos en las ciudades, en los pueblos, como que estuviéramos ahí, imaginarnos, ¿no? Es una de las formas, literalmente hablando, que uno puede decir: yo he podido estar ahí, ¿no? Aunque sea que no he estado en Israel o no he estado en los lugares caminando como lo hizo Jesús, que muchos lo han hecho, pero es una forma de aquel que no ha podido estar allá o ha visto alguna película de poder meditar en la palabra, y así la palabra pues sale del papel y entonces hace vida en nosotros, ¿no?
Eso es lo que se busca cuando uno estudia la palabra, ¿no? No solo es leerla y ya, como un libro, es meditarla una, dos veces y uno ser parte de ella, ¿no? Porque eventualmente la palabra no le habla a los demás, le habla a uno, ¿no? Cuando la palabra habla a uno, pues uno deja de ver los pecados de los demás y mira los de uno, deja de ver las flaquezas de los demás y ve las de uno, porque esa es la idea, ¿no? Que el Señor entre en uno, primero en uno, escudriñarlo a uno, y después uno puede entonces meditar en todo lo demás, ¿no? Pero es uno, el Señor viene por cada uno de nosotros por separado. Entonces, vemos aquí entonces que este es el tema es de los discípulos de Emaús, ¿no? Eran unos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, iban dos, de dos en dos, no es sorpresa, el Señor siempre los mandaba a predicar de dos en dos, los encontraba de dos en dos, usualmente eran hermanos, primos, amigos, los encontraba trabajando, y los llamaba, y estos eran muchos de los discípulos que se unieron a la causa, se unieron a nuestro Señor. Um, Dice que el mismo día de la resurrección iban dos discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No queda muy lejos de Jerusalén, era normal caminar esas distancias. Parece que estos dos discípulos regresaban a sus pueblos, regresaron desanimados, ¿no? Parece que ellos salieron de su pueblo con esperanzas, les habían hablado de Jesús, les habían hablado del libertador, del que los iba a liberar, les habían hablado de alguien que hacía la diferencia, diferente a todos los líderes que habían aparecido. Ellos decidieron dejar su pueblo, a lo mejor lo vendieron todo, así como nosotros cuando salimos de nuestros pueblos dejamos todo, algunos venden todo para llegar a un país que no conocen, con ideologías, con unas ideas bien puestas, y al llegar se dan cuenta pues, que es diferente. Para muchos se encuentran cuando van a otro país emigrando, van siguiendo un ideal, y ese ideal a veces se da y a veces no se da. Algunos regresan a su país solo contando las maravillas y las dificultades que tuvieron y regresan sin nada a sus casas, ¿no? Con tristeza. Pero en este caso estos hombres regresaron porque nos dice la palabra aquí, ¿no? Que, que, que no se le habían cumplido los deseos por los cuales salieron, ¿no? Me imagino eso, salir a buscar, a seguir a Jesús, ¿no? Y al no estar él, pues se regresaron tristes. Pero vamos a ver qué dicen. Y que comentaban todo lo que había sucedido. Ellos venían conversando todo, ¿no? Contando la historia de que salieron. No sé cuánto tiempo estuvieron ellos unidos al grupo. Pero sí, ellos regresaron tristes, cabizbajos, sin nada, a lo mejor a comenzar de nuevo. Iban pensando también cómo iban a comenzar de nuevo en su pueblo, qué iban a decir si los reconocían porque eran seguidores de Jesús, que habían estudiado la palabra con él, que lo habían escuchado. Y dice que mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, ¿no? Si ellos habían decidido ser seguidores de Jesús, de entrada Jesús no los iba a dejar abandonados. Si ellos iban tristes porque lo habían visto padecer al Señor, el Señor no lo va a dejar abandonado. Uno lo puede abandonar a Él, uno puede correr de Él, alejarse de Él, uno puede abandonarlo todo, pero Él no nos va a abandonar porque Él nos prometió, ¿no? Él les prometió a ellos. Y una de estas cosas es así como fue a buscar a Tomás al octavo día, que no había visto. Él se acordó de estos dos discípulos, ¿no? No se acuerda de usted, se acuerda de mí. Cualquier etapa de nuestra vida, que uno regrese sin caído, sin nada, que no tenga nada, en cualquier momento el Señor regresa a buscarlo a uno, ¿no? Y dice que el Señor se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Iban como ciegos, ¿no? Iban como en la oscuridad, tenían miedo, no sabía lo que estaba pasando, y ellos pues no había forma de reconocer a nadie diferente, ¿no? Ellos no tenían los ojos vendados para ver al Señor, ¿no? Para ver al Señor resucitado, para verlo en una diferente forma, ¿no? El Señor les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿No? Vemos entonces que el Señor se les pone al lado, ¿no? Y les pregunta, ¿por qué van tan tristes? ¿Por qué estás tan triste? Me dice a usted y me dice a mí, ¿por qué estás tan triste hoy? No tienes que estar triste. Pero uno de ellos, Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén?
Oiga, eres tú el forastero. A Jesús lo llaman forastero. Parece que la forma como vieron a este personaje, estos dos discípulos, era como un forastero, una persona extranjera de ese pueblo. No vestía igual a ellos, no caminaba igual a ellos. Era diferente, era un forastero que no tenía casa en ese lugar. Ellos dijeron, ¿quién es este? ¿No? Un forastero que no lo conocemos. Pero lo que no se daban cuenta era que sí, Jesús era un forastero. Jesús no era de ese lugar. Jesús era de otro lugar. Jesús es Dios y Jesús está caminando con ellos ahora de una forma que nunca nadie había visto. Por decir, estaba empezando ya a mostrarse a sus discípulos de una forma diferente, ¿no? Entonces él, sí, que lo miraron como un forastero, y él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Ellos sabían que Jesús era un profeta poderoso, ¿no? De obras y palabras. Ellos sabían, habían sido testigos de todo lo que Jesús había hecho, de todos los milagros que Jesús había hecho. Habían sido testigos cuando el Señor les hablaba de la palabra, les proclamaba salmos, les contaba historias, parábolas para reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la misericordia de Él y de su Padre, ¿no? Ellos sabían eso, ¿no? Y también ellos sabían todo lo que él había padecido, conocían de la historia de su maestro, ¿no? Pero son discípulos. Ellos son los discípulos y él era el maestro de ellos. Y le dice, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Ellos lo vieron todo, lo vieron sufrir y lo vieron morir en la cruz. Ellos tenían que estar tristes, ¿no? Era una amistad diferente a la que ellos tenían con el Señor. Tenían que estar tristes. Nosotros esperamos que Él sería el libertador de Israel. Él dice nosotros, ellos dos y todos otros compañeros también que se fueron tristes así para otros pueblos. La palabra solo nos dice que de algunas personas, algunos discípulos que el Señor iba a buscar, pero no sabemos cuántos más el Señor pasó por sus casas compartiendo con ellos. Así, aquí estoy, no tengan miedo, ¿no? Yo hago las cosas diferentes, las hago nuevas. Y sin embargo, han pasado ya 3 días de que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles. A ellos también se les dijo, las mujeres les dijeron, así como el ángel les dijo a las mujeres, vayan a decirle a sus hermanos que el Señor ha resucitado, que no está aquí. Ellos escucharon también eso, ¿no? Podemos ver, pareciera que algunas veces nosotros leemos la Biblia, la meditamos hacia la carrera y no entendemos lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? No le damos interés, no hacemos no hacemos nuestra experiencia de vida. Ellos no la hicieron, de verdad que no la hicieron. Las mujeres les decían, y a veces nosotros así nos dicen, Dios te ama o Dios quiere algo mejor para ti. Y uno dice, está bien, no hay problema. Como la vez pasada me contó un amigo, me dice, estuve llamando a un amigo que estaba en el hospital casi grave y podía hablar y lo llamé y le dije que era tiempo de que buscara más de Dios para su bienestar y para todo. Que entregara su vida a Dios. Y el hombre le dijo, bueno, yo conozco a Dios, yo conozco de Dios, o no necesito conocer más. No sé, pero lo dijo de una forma como que así, ¿no? Conozco lo que él ha hecho, miro lo que ha hecho, pero a lo mejor él no había experimentado algo con Jesús resucitado, ¿no? Llegaron cuando se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. También escucharon a los hombres, escucharon a las mujeres, está bien, no le creyeron a las mujeres, pero ahora a los hombres, ¿no? A Pedro,
a Santiago, a Juan, a todos. Ellos también les dijeron, ¿no? Pero ellos, por alguna razón u otra, ahí estamos representados nosotros, algunos de nosotros, ¿no? Escuchamos la palabra, escuchamos los mensajes, pero no encontramos a Jesús en ningún lado. Aunque nos lo estén diciendo, no lo vemos. Y regresamos de donde venimos. Algunas veces comenzamos en algún retiro o algún mensaje y queremos que andamos con Jesús y de repente nos desanimamos y no se cumple lo que esperamos. No sé qué cada uno de nosotros busca cuando encontramos a Dios en nuestras vidas. No sé, algunos seguimos, otros regresamos a nuestro punto de partida, ¿no? Sea lo que sea el lugar donde uno haya venido, ¿no? Sea Emaús, sea tu tristeza, sea lo que sea, ¿no? Tiene que regresar uno a su tristeza porque no encontró a Jesús. Su Emaús es el lugar donde no había nada, donde no había esperanza. Pues así regresamos nosotros a veces, ¿no? Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas, ¿no? Las mujeres les anunciaron, las que se andaban junto a ustedes les anunciaron, los discípulos les anunciaron, los todos les anunciaron. Y ustedes todavía no han creído. Qué duros de corazón, ¿no? Todos lo escucharon por el oído y se les quedó en la cabeza nada más. Nada de la palabra que se les dijo, nada de lo que dijeron sus amigos que ustedes veían, les llegó al corazón. Todo lo dejaron así en la inteligencia, en el intelectual nada más. De intelectual nada más se alimentaron. Ah, conocemos de Dios, hemos andado con Jesús, para que la gente sepa, ¿no? Pero al corazón parece que el mensaje no llegó, ¿no? Porque les dice, pero si ustedes estudiaban la Biblia y Jesús les enseñaba la palabra de Dios, les enseñaba la lectura del Antiguo Testamento, los profetas, le dice el Señor, a todo lo anunciado por los profetas. Los profetas habían hablado mucho antes, ellos estudiaban la palabra y sin embargo todavía iban tristes. No importa lo que les dijeran, estas dos personas, solo Dios sabe qué ideas tenían cuando siguieron a Jesús, ¿no? Con qué intenciones lo buscaban. Si lo buscaban por interés material o si lo buscaban por sanación del cuerpo. Pero lo que menos lo buscaban era aquí con la intención de sanar el corazón o de sanar el alma o de buscar algo diferente que no fuera lo que habían experimentado materialmente. A lo mejor su interés era más material, como ellos decían, que los iba a venir a liberar. Querían una persona humana que viniera nada más a liberarlos de la esclavitud y darles casas nuevas, casas buenas, carros nuevos, caballos nuevos, carretas nuevas, carruajes, quiero decir, carretas, caballos, qué sé yo, ¿no? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Eso lo dice. ¿No era necesario para hacer un cambio en esta vida, para hacer algo diferente, algo necesario? Era necesario, ya era el tiempo, era la hora de hacerlo. El mundo no podía seguir, por eso vemos que después del nacimiento de Jesús comenzamos de nuevo a contar los años, ¿no? 2000 y pico de años. Comenzó de nuevo la historia de la salvación, comenzó ya el final de los tiempos, ya el camino directo, ya no hay que esperar más al Mesías, ya llegó, ya lo tenemos nosotros, ¿no? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Jesús no les dice que se referían a mí. Todavía no les quería dar esa sorpresa con una palabra, se refiere a mí. Él les dijo, se refería a él. Todavía le seguía hablando como un extranjero, como alguien que no era de este mundo, no era de esa ciudad, pero no era de este mundo. Era alguien, era divino, ¿no? Un ser divino, ¿no? El ser más divino que podemos encontrar, Dios mismo, ¿no? Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba lejos. Él hizo como que iba lejos, ¿no? A lo mejor, digo yo, se fue a buscar lo necesario, lo material, ¿no?
Porque Jesús con la naturaleza, con las cosas naturales, con las cosas que no tenemos, Él nos habla y nos enseña. Y aquí les iba a dar un mensaje a ellos importante, una sorpresa importante. Pero Jesús así es, ¿no? Él no se rinde, Jesús no abandona, no se va y dice, ay, los voy a dejar, es problema de ellos. Pudo haber dicho eso, ¿no? Por lo terco y duro de corazón que era. Pero el corazón duro, el Señor lo iba a ablandar ¿con qué? Con una señal. Él les había enseñado algo muy importante y se les había olvidado. Vamos a ver qué es. Y le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Entró para quedarse con ellos. Jesús no negó visitarlos, no negó entrar, no se negó a seguir con ellos ahí. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Jesús viene por cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo llamamos a Jesús, quédate conmigo en mi casa esta noche porque va a oscurecer. Señor, tengo miedo. La oscuridad llega y cuando está oscuro es cuando más miedo tengo. Ven, Señor, sé mi luz esta noche. Quédate con nosotros. Ven. Cuando estaban a la mesa, se sentaron a comer. El forastero entra a la casa y hay que invitarlo a ser parte de la comida. Una delicadeza cuando uno invita al Señor a su casa, lo invita a comer con uno. Y Él es el alimento cuando Él viene a nuestra casa. Nosotros no le damos comida a Él, que sería lo más lógico, al invitado, sino Él se hace alimento para nosotros, o sea, en la Eucaristía o en la palabra o como sea, ¿no? Pero Él se hace alimento. Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa tomó un pan y pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Se recuerdan esa parte? En la última cena partió el pan, lo partió y se los dio. Había dos personas ahí, a lo mejor había más personas, a lo mejor estaba toda la familia, había niños, a lo mejor estaba toda la familia ahí compartiendo con ellos. Regresaron a su pueblo, regresaron a su casa, regresaron de un familiar, lo que sea. Pero había un lugar, había un hogar donde el Señor quería reunirse con ellos y ahí los encontró en una casa. Pudo haber sido en la calle, no, Él dice, yo quiero ir a tu hogar, yo quiero ir a tu casa. A veces uno, Señor, yo te quiero conocer, pero no te puedo llevar a mi casa. Ah, tú no puedes entrar a mi corazón porque mi corazón está dividido en la sala, el comedor y la cocina. Pero te puedo dejar entrar a la sala, pero a la cocina no, porque está muy sucia. Y al baño mucho menos, porque está súper negro, súper sucio y apesta. Yo no puedo entrar ahí. Pero el Señor dice, yo quiero entrar a toda tu casa, a toda tu casa, a toda, no solo al dormitorio, ahí donde comparte con tu esposa o con tu familia. Ahí quiero entrar. Entonces dice que después de partir el pan se les abrieron los ojos. Recuerden que tenían los ojos vendados, no miraban bien, miraban un forastero, estaban ciegos, miraban bultos, sería así como el ciego, ¿no? Cuando el Señor le devolvió la vista, miraba árboles como árboles, miraba personas, no miraba al Señor bien, ¿no? Pero dice que el Señor se les desapareció y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras. Y eso es lo que hacen las escrituras. Cuando uno las lee, el corazón a uno se le remueve, se le mueve, se le mueve, se va ablandando. Pero solo si es meditada la palabra y solo si se aplica a ese corazón, no al corazón de los demás. A veces uno dice, esto le conviene a mi hija, esto le conviene a mi mujer, esto le conviene a mi esposa, a mi esposo. No, eso le conviene a usted, no le conviene a los demás. Es a usted que le habla el Señor, a uno es que le habla directamente, ¿no? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo los había reconocido al partir el pan. Vemos, ellos regresaron, el Señor los fue a traer de vuelta y les dijo, no, vénganse, yo los necesito, ¿no? Ustedes no pueden caer en la tristeza, no pueden caer en la depresión, porque yo les prometí y aquí vengo a recogerlos. Tengo algo mejor para ustedes. Y regresó y los compañeros estaban alegres contándole todo. Y entonces ellos se unieron y contaron lo que les había pasado, cómo había el Señor había caminado con ellos, les había aplicado las escrituras y cómo lo reconocieron al partir el pan. Vi al partir el pan. ¿Ve usted lo que sucede cuando uno pone atención, cuando uno escucha, cuando uno recuerda la palabra? Cuando el Señor
parte el pan en la Santa Eucaristía, en la misa. El Padre parte el pan y lo hace. Y el Señor se queda ahí presente con su cuerpo, su divinidad, todo está ahí. Quizá la hostia no es la carne del Señor así como andaba caminando, porque ya no puede ser así. Tiene el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. No lo reconocemos, lo que vemos es un pedacito de pan. Pero eventualmente Él está en la sustancia, está en todo ese pedacito de pan, porque Él lo dijo. Y ahí lo reconocieron. Reconozcamos pues a nuestro Señor en la palabra, escuchémoslo, y para los que comulgamos y los que no están comulgando, que el Señor nos dé ese deseo de poder reconciliarnos con Él y poder compartir esa fracción del pan. Que el Señor los bendiga y los cuide para siempre. Amén.